Hola, el tema para esta semana va a ser diagramación un poco más compleja con CSS. Lo primero que tenemos que ver son ciertos conceptos importantes de CSS, como selectores, que ya empezamos a ver la semana pasada, la cascada y especificidad, que también vimos la definición, la propiedad position y box model o modelo de caja. Después vamos a ver brevemente un poco sobre tipografía, uso de tipografías especiales, código semántico, a qué se refiere, por qué se usa, y al final de estas lecciones vamos a ver un tipo de diagramación con CSS que se llama Flow Layouts. En otras palabras, al final de esta semana ustedes ya deberían de poder hacer diagramaciones un poco más complejas que las de la semana pasada. Vamos a empezar con conceptos importantes de CSS, selectores. Resumiendo lo que vimos la semana pasada, los selectores son los patrones que usamos para seleccionar el elemento que queremos afectar. Y la semana pasada ya vimos algunos. Los primeros que vimos son los elementos, que son simplemente tipos de elementos HTML. Y vamos a ver ahora uno adicional, que es el universal, que elige cualquier elemento, es una especie de comodín. Tenemos una versión un poco más corta del texto de la semana pasada y yo ya le agregué, como ven, dos declaraciones. Este primero son elementos, o sea, tipos de elementos. En este caso estoy escogiendo la imagen. Si no le diera un máximo de ancho sería bastante más grande. Y aquí tenemos el selector universal. Que lo que está haciendo es diciendo a cualquier elemento de este documento HTML quiero aplicarle esta tipografía. Si lo quitamos, vuelve a Times. Yo también podría decir que quiero que todos los elementos tengan fondo rojo. Podría decir que quiero que todos sean de 24 píxeles. Que todos sean bold, etcétera. En este caso lo vamos a dejar simplemente con que todos los elementos de la página usen lato, que las imágenes sean 100 píxeles como máximo de ancho. Podemos también decir, ¿verdad? Combinando, que esto también lo vimos la semana pasada, que todos los elementos H1, H2 y H3 sean en mayúscula. A continuación vamos a repasar otros selectores que también ya vimos la semana pasada, que son los selectores de clase y los de ID. Los de clase funcionan cuando el elemento tiene el atributo class, los de ID cuando tiene el atributo ID. Los elementos de clase son como generales, se pueden reusar y el ID se debe usar una sola vez en un documento HTML. Si lo usamos más de una vez, no es que el documento se va a romper, pero no es recomendable, no es una buena práctica semánticamente. Como vemos, aquí yo ya he aplicado varias clases. Por ejemplo, tenía esta clase de crédito. Y le voy a decir
que el texto sea más pequeño. También le voy a decir que tenga un fondo oscuro. Y que sea blanco, por ejemplo. Más adelante, como verán, aquí tengo esta sección, el libro favorito, que tiene tanto un ID como una clase. La clase la estoy repitiendo aquí. Uno puede ponerle varias clases a un solo elemento. También ID simplemente lo separa con un espacio. Así que y un margen para que se vea la diferencia. Y aquí para que nada más para que vean. Casi no se nota. Ahí ya se nota un poco más. Podría decir que el texto de esta sección sea más grande. Esos son los selectores de clase y ID. También tenemos lo que se llaman pseudoclases. Y estos se escriben con 2 puntos y después el nombre de la pseudoclase. Entonces, por ejemplo, esta es para un enlace no visitado, visited, un enlace visitado, un elemento activo, o sea, un link en el que estoy haciendo clic, un elemento que tenga hover, lo estoy pasando el mouse por arriba. Un elemento con focus es, por ejemplo, en un formulario cuando yo estoy escribiendo dentro de una casilla. Así que para usarlas vamos a ver los enlaces, que son los nombres de los libros. Digamos que todos los enlaces primeros son rojos. Pero por ejemplo, hagamos un enlace no visitado. O sea, inventémonoslo. No sé si este será el sitio de Neil Gaiman, pero bueno.
Un enlace no visitado sería de esta manera. Y como ven, ahora el enlace que nos inventamos al sitio de Neil Gaiman, que no hemos ido, se ve anaranjado. Enlaces visitados. Resulta que yo ya había ido a todos estos enlaces que son el libro dentro de Goodreads. Así que todos ya han sido visitados, por lo tanto aparece en magenta. Como se dan cuenta, usar nada más el selector de enlace y el selector de enlace no visitado, pues puede ser un poquito redundante, pero vamos a dejarlo así. La pseudoclase hover, cuando le pasamos encima a un enlace, quiero que el fondo sea negro y que el texto sea blanco. Ahora me falta un 0. Esta imagen, como ven, tiene un enlace. Yo también podría hacer una cosa así. Aquí estoy diciendo que quiero que los elementos que tiene la clase BookCover tengan opacidad de 0.6. Esta es una propiedad que no habíamos visto antes porque está más allá, digamos, de lo más básico. En los enlaces que les había dejado sobre referencias pueden encontrarla igual que otras más. Pero cuando tiene hover, el BookCover, la opacidad va a ser de 1. Como ven, ya aquí tenemos un poquito más de interacción. Otras pseudoclases son First Child y Last Child, que son el primer hijo y el último hijo. Hijo a lo que se refiere es que tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, la lista, y los hijos son todos los elementos de lista. El primer hijo es este, el último hijo es este. Para eso vamos a usar la lista. El primer hijo tiene un fondo rojo y el último hijo va a tener fondo amarillo. También hay otra pseudoclase que es así. Y aquí lo que se pone es
el número del elemento. Entonces aquí estoy diciendo, el segundo hijo tiene fondo verde. Y aquí estoy contando en dirección opuesta. El segundo del final hacia atrás tiene fondo azul. Y todos van a tener color blanco para el texto. También tenemos lo que se llaman pseudoelementos, que un poco diferente de pseudoclases. En este caso, la convención es usar doble 2 puntos. A veces lo van a ver con solo uno, pero la manera, digamos, correcta como debería ser es con 2. En este caso, la primera línea de un elemento, ¿verdad? Se puede seleccionar, la primera letra y el antes y después. Para verlos, vamos a ir al párrafo. Un poco más grande para que se vea más. Entonces ahí, como notan, en todos los párrafos la primera línea es diferente. Primera letra. Como ven, las primeras letras de todos los párrafos ahora son verdes. Las puedo hacer más grandes. Y puedo darles float para que funcionen un poco como, ¿verdad?, titulares. Más o menos. Obviamente esto hay que ajustarlo. Pero empiezan a ver un poco la idea. Lo de before y after. Vamos a quitar un poco de colores. Porque esto es demasiado. Igual van a tener el enlace, entonces pueden hacer una copia y apagarlos y encenderlos y jugar. ¿Para qué son before y after? Vamos al encabezado.
Before y after se usan casi siempre con la propiedad content. Como ven, le metí un hola antes de que empiece el contenido del elemento en sí. Y a esto le puedo dar espacio. Puedo decir que sean más pequeños. Etcétera. Otra cosa es que como ven yo esto podría ponerle display block y ahora me va a generar una nueva línea. ¿Para qué se usa esto? Yo podría, en vez de poner hola y poner adiós, poner un icono antes de un texto. Por ejemplo, en lugar de poner hola, puse este símbolo y ahora me aparece antes tanto de los H1 como de los H2. Podría poner una imagen, entonces aparecería la imagen aquí. Eso se usa cuando, digamos, hay un botón que tiene una flechita, ¿verdad? O que tiene, tal vez son botones para, es más, estos probablemente son hechos así. Tienen before aplicado a los botones y así ponen los iconos. Y finalmente, otro tipo de selector que ya habíamos visto un poco la semana pasada son los combinadores, que hay de descendientes, que se ponen dos selectores y el que se está seleccionando es el segundo. Y lo que se está diciendo aquí es los párrafos que sean descendientes de aside. Aquí vamos a buscar a qué lo podemos aplicar. Ok. Vamos a aplicarlo a los párrafos que estén dentro de un ítem de listas. Y ellos van a tener fondo rojo. Como ven, solo los párrafos que están dentro de un ítem de listas, en este caso es este,
son rojos. Los otros párrafos no, porque no son hijos, porque no son descendientes de un ítem de listas. El selector hijo es muy parecido, solo que tiene el símbolo de mayor que. Para que vean la diferencia de los descendientes con los hijos, vamos a convertir esto a un... Más bien vamos a meter un párrafo. Y vamos a cambiar lo que hicimos. Ahora son todos los párrafos que están dentro de others son rojos. Así que este párrafo que está, ¿verdad?, justo dentro de others, pero no está dentro de la lista, es rojo. Y los párrafos que están dentro de los elementos de listas también son rojos. Pero si hacemos esto, como ven, el único que tiene fondo rosado es este primer párrafo, porque él es hijo. Ahí imagínense, ¿verdad?, que es un árbol genealógico, entonces el div con la clase others es, ¿verdad?, el papá. Este que está a primer nivel es un hijo. Y estos, pues serían como tataranietos, porque van bajando de nivel. Estos párrafos. Y estos párrafos que van bajando de nivel mucho más, digamos, ellos son hijos de LLI, pero son como tataranietos de others, no se ven afectados por esta regla porque están mucho más abajo dentro, decir, como del árbol genealógico. También hay combinadores que se llaman hermanos, hermanos generales y hermanos adyacentes. Hermano general lo que quiere decir es que todos los párrafos que estén al mismo nivel, como decirlo en el árbol genealógico, que el H2, se van a ver afectados. El hermano adyacente, que es con el más, quiere decir que únicamente el que está justo después del H2 se va a ver afectado. Para eso vamos a volver a usar los párrafos que están dentro de los LIs y vamos a hacer aquí dos párrafos para ver la diferencia. Todos los párrafos que sean hermanos de un H3 tienen este fondo verde. En el caso de este LI, el primero, el que va con The Other Woman, hay dos párrafos que son hermanos de un H3, así que los dos párrafos son verdes. Pero si luego yo digo que el hermano adyacente tenga color blanco, únicamente el primero se me convierte a color blanco porque este es el que está inmediatamente después de un H3. Para afectar este tendría que hacer esto.
hay muchos selectores más que pueden conocer revisando las referencias al final del PDF. Y como una pequeña pista, uno de mis favoritos es es la pseudoclase Not, que no les voy a explicar para qué funciona, pero les dejo la espinita de averiguar qué es lo que hace. Recursos y lecturas. Esto es si quieren, ¿verdad?, aprender más de cómo es que funciona. Esta es una lista como de selectores que ellos consideran que se usan mucho. No es que se los memoricen, pero pueden tener como ahí la lista y revisar cómo funcionan. Tienen enlaces a demos para que los vean. Before y after. Este es un video que explica qué tipo de cosas se pueden hacer con pseudoelementos. Y referencias. Básicamente estos tres enlaces son lo mismo, son una referencia de diferentes selectores. Lo único es que están, digamos, organizados de manera diferente. Y pues escojan el que más les sirva o busquen otro también.